A ver, pensemos por un segundo en la siguiente situación. ¿Qué pasaría si de repente existiera la certeza absoluta de que el mundo se acaba irreversiblemente este viernes? O sea, un apocalipsis garantizado. Exacto, un hecho comprobado. Si eso pasara, ¿alguien se molestaría en ir a la oficina o pagar la hipoteca o, digamos, sembrar los campos el jueves? Pues lo más probable es que no. Claro, la sociedad entera se paralizaría por completo. Bueno, la cosa es que hace unos 2000 años, una comunidad entera en Grecia decidió que la respuesta a esa pregunta era un rotundo no. Y el caos que desataron por esa decisión fue monumental. Es un escenario fascinante, la verdad, porque ilustra perfectamente lo que sucede cuando una idea profunda, o en este caso una teología mal interpretada, choca de frente con la rutina diaria. Totalmente. Menudo existe esta noción, como muy platónica, de que la verdadera sabiduría espiritual nos tiene que elevar por encima de lo terrenal, alejándonos de las facturas, de los conflictos laborales y de los horarios. Pero pues la historia nos demuestra constantemente lo contrario. Y precisamente por eso es que vamos a desempacar este tema hoy. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es sumergirnos de lleno en el capítulo 3 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Así es. Tenemos unos análisis exegéticos extraordinarios sobre la mesa, incluyendo los comentarios de eruditos como Henry T. Mahan y Samuel Pérez Millos. Y nuestra misión aquí es entender una aparente contradicción. O sea, ¿cómo es que una de las mentes intelectuales y espirituales más grandes de la historia, el apóstol Pablo, dedicó tanta tinta a algo tan mundano como, pues, la ética de trabajo y evitar los chismes de pasillo? Sí. Esa es la paradoja central aquí. Lo fascinante de lo que revelan los estudios, por ejemplo, de Pérez Millos y otros teólogos, es que en la mente de Pablo no existía ninguna separación entre lo que se cree en el alma y cómo se actúa el lunes por la mañana. Claro, estaban conectados. Exactamente. La teología de la experiencia futura nunca fue diseñada para ser una vía de escape, sino, digamos, el motor para tener una ética impecable en el presente. Sí, pero antes de juzgar a estos tesalonicenses de buenas a primeras por abandonar sus puestos de trabajo o, no sé, por ser pésimos compañeros de oficina, creo que hay que pintar el panorama de lo que realmente estaban viviendo, porque no estaban precisamente en un retiro espiritual en el bosque. Definitivamente no. Tesalónica era una verdadera bestia de ciudad, ¿verdad? Así es. Y entender la geopolítica de ese momento cambia toda la perspectiva para quienes estamos analizando esto. Estamos hablando de una metrópolis inmensa, de unos 200,000 habitantes, que era la capital de la provincia de Macedonia. Una locura para la época. Una barbaridad. Y además estaba atravesada por la vía Egnatia, que pues funcionaba como la principal arteria comercial y militar de todo el mundo antiguo, conectando a Roma con el este. O sea que había un flujo constante de gente. Todo el tiempo. Y esta autopista no solo traía mercancías, o sea, funcionaba casi como una cinta transportadora de filosofías, cultos religiosos y, bueno, una inmensa degradación moral también. Y justo en medio de todo ese bullicio nace esta pequeña comunidad cristiana. Pero los registros históricos nos muestran que no tuvieron para nada un comienzo tranquilo. De hecho, nacieron, literal, en medio de un motín. Literalmente. Una turba enardecida atacó la casa de un hombre llamado Johnson. Y la acusación que lanzaron contra los cristianos en ese momento fue gravísima. Dijeron que proclamaban a otro rey que no era el César. Y yo me pregunto, ¿por qué esa acusación específica encendió tanto a la ciudad? Porque, a ver, ¿no había ya decenas de cultos diferentes en Tesalónica? Esa es una pregunta vital, porque toca directamente el nervio de la supervivencia en el Imperio Romano. Fíjate que Tesalónica tenía el estatus de ciudad libre. Ah, ok. Y esto significaba que Roma les permitía, digamos, autogobernarse y estar exentos de ciertos impuestos y ocupaciones militares. Pero claro, ese privilegio pendía de un hilo. Me imagino que el hilo de la lealtad. Exacto, su absoluta y probada lealtad al César. Si surgía el más mínimo rumor de sedición o esto de otro rey, las legiones romanas marcharían sobre la ciudad de inmediato, anularían su libertad y, pues, la bañarían en sangre. ¡Wow!
Por lo tanto, la turba no reaccionó simplemente por un debate teológico, o sea, reaccionó por puro instinto de conservación. Señalar a los cristianos como traidores era una forma rápida de decirle a Roma, oye, nosotros somos leales, el problema son ellos. Claro, los usaron de chivo expiatorio. Eso le da una dimensión aterradora a todo el contexto. O sea, estaban bajo una persecución física brutal. Y por si fuera poco surge un pánico teológico interno. Sí, el peor momento posible. En Henry T. Mahan comenta en sus escritos que la comunidad había recibido cartas falsas, cartas que supuestamente venían del mismísimo apóstol Pablo, afirmando que el día del Señor, ese periodo apocalíptico de juicio final, ya había comenzado. Y ahí hay que entender un poco la mecánica de la comunicación en el siglo I para dimensionar realmente el daño de esto. No existía la posibilidad de enviar un mensaje de texto rápido para desmentir un rumor. Obviamente no. Los pergaminos y papiros eran carísimos, las cartas se dictaban a escribas y los mensajeros tardaban semanas o incluso meses en cruzar el mar o viajar por esa vía egnatia. Una carta forjada, digamos, con el nombre de un líder apostólico, tenía un peso absoluto. Era la verdad incuestionable para ellos en ese momento. Así es, si esa carta decía que el juicio final estaba sobre ellos, la reacción psicológica era inmediata y devastadora. Y eso explica completamente la parálisis. O sea, volvemos al escenario que planteábamos al principio sobre el viernes del fin del mundo. Si de verdad crees que las trompetas del juicio ya están sonando y tus vecinos te quieren asesinar, la sola idea de, no sé, ir a fabricar vasijas o vender telas al mercado suena absurda. Completamente ilógica desde su perspectiva. Pero claro, esa reacción, por muy lógica que pareciera desde su propio miedo, estaba destruyendo a la comunidad desde adentro. Y con este nivel de pánico y amenaza respirándoles en la nuca, llegamos al inicio de este tercer capítulo de la carta. Y aquí es donde la cosa sorprende. Sí, porque uno esperaría que Pablo iniciara, no sé, con un regaño fulminante o diseñando un plan de escape táctico o algo así. Pero no, de hecho comienza pidiendo que oren. Y fíjate que no pide cualquier tipo de oración. En los primeros versículos, Pablo, quien por cierto está en Corinto enfrentando su propia dosis de hostilidad tremenda, les dice, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y esa frase siempre me ha parecido casi incomprensible desde una perspectiva de pura supervivencia humana. O sea, si mi vida corre peligro y estoy rodeada de enemigos, mi primera oración instintiva sería, pedir que me saquen de ahí de inmediato o que el sufrimiento se acabe. Es lo normal. Que Pablo pida que la palabra corra me hace pensar que veía su propio bienestar y su seguridad física como algo completamente secundario, casi desechable, ¿no? ¿Es una interpretación acertada esta? Totalmente acertada. Y creo que revela una mentalidad de liderazgo que, pues, es muy difícil de asimilar hoy en día. El verbo griego que se traduce como corra tiene una connotación fuertemente atlética. O sea, evoca a un corredor en el estadio que avanza sin ningún obstáculo. Como en una carrera de velocidad. Exacto. Para Pablo, el triunfo del mensaje era el objetivo final. Su propia vida era simplemente el vehículo para que ese mensaje llegara. Ahora, ojo, no es que él tuviera un deseo irracional de sufrir porque él también pide ahí mismo ser librado de hombres perversos y malos. Claro, no era de piedra. No, pero el orden de las peticiones es lo que expone sus verdaderas prioridades. Primero el mensaje, luego él. Y justo después de esa petición hace un giro brillante. Pasa de hablar de esos hombres perversos que carecen de fe a anclar la conversación en una certeza absoluta. Dice algo como, pero fiel es el Señor. Es como un contrapeso monumental a toda la maldad humana que los rodeaba. Ese contraste es, de hecho, el cimiento de todo lo que viene después en el texto. La hostilidad del mundo exterior y las mentiras de los falsos maestros estaban generando un caos terrible, pero la fidelidad divina aporta esa estabilidad que necesitaban. Y hay que notar el mecanismo de esa protección. ¿A qué te refieres con el mecanismo? A que la promesa no es, digamos, una burbuja mágica que rebota las espadas romanas o que cancela las deudas económicas por arte de magia. La promesa dice que el Señor los afirmará y guardará del mal, o más precisamente según el griego, del maligno.
Es una promesa de anclaje espiritual y de fortaleza psicológica para no ceder ante la presión de abandonar la fe. Ah, entiendo. Es como si les estuviera diciendo, la tormenta no se va a detener mañana, pero el barco no se va a hundir porque la madera es sólida. Esa es una analogía perfecta. Y es precisamente esa fortaleza interna la que necesitan con tanta urgencia. Porque, a ver, la carta está a punto de dejar la atmósfera celestial y aterrizar de cara contra el polvo del suelo. O sea, llegamos al problema de la ética laboral diaria. Aquí es donde la situación se vuelve sumamente terrenal y práctica. Pablo instruye a la comunidad, ahí en el versículo 6, a apartarse de todo hermano que ande desordenadamente. Y el término clave aquí en el griego original es atactos. Que, por cierto, Samuel Pérez Millos hace un análisis fascinante de esa palabra específica en sus estudios. Explica que atactos no es un simple adjetivo para alguien desorganizado que pierde las llaves de su casa o algo así. Es un término que tiene un fuerte origen militar. Exactamente. Y entender esa metáfora militar te cambia toda la lectura. En el contexto antiguo, imagínate una falange griega o romana. Sí, los soldados marchando juntos. Soldados marchando hombro, con los escudos entrelazados, formando una pared literal que es impenetrable. Si un soldado decidía romper filas, marchar fuera de paso o abandonar su posición, ya sea por miedo o por pereza, no solo se estaba poniendo en riesgo a sí mismo. Estaba abriendo un hueco. Creaba una brecha enorme en ese muro de escudos por donde el enemigo podía entrar y masacrar a toda la unidad. ¡Qué imagen tan potente! Entonces, alguien que anda desordenadamente en esta comunidad de Tesalónica no es solo alguien que, digamos, está pasando por una crisis vocacional o un sabático. Es alguien que está incurriendo en una insubordinación deliberada. ¿Tal cual? Es alguien que, al abandonar sus responsabilidades diarias, basándose en esta excusa religiosa del fin del mundo, está poniendo en peligro absoluto la supervivencia económica y, bueno, el testimonio público de toda la comunidad cristiana frente a una ciudad que ya los odiaba. Ese es el punto crítico de Pablo, y él aborda esta insubordinación no desde la teoría, sino desde la autoridad moral de su propio sudor. Les recuerda que, cuando él estuvo enseñando en esa ciudad, no comió el pan de nadie de forma gratuita. Predicó con el ejemplo. Literal, renunció a su derecho legítimo, que lo tenía, de recibir sustento como líder religioso, y en su lugar se dedicó a fabricar tiendas de campaña, trabajando, como dice el texto, con afán y fatiga, día y noche. Y hay que pensar en lo que eso implica. O sea, cortar cuero grueso, coser telas pesadas. Era un trabajo manual brutal y súper agotador. Muchísimo. Tener a uno de los intelectuales más grandes de su época con las manos llenas de callos y cortes tenía que ser un mensaje visual potentísimo para ellos. Y esto prepara el terreno para la famosa regla tajante que viene en el versículo 10, que es, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Una regla que, por cierto, requiere de una precisión quirúrgica a la hora de interpretarse hoy en día. Porque todos los comentaristas serios coinciden en que hay un abismo de diferencia entre no poder trabajar y no querer hacerlo. Claro, son cosas totalmente distintas. La iglesia primitiva era legendaria por su inmensa red de caridad. Ellos cuidaban a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos y a todos aquellos que, por la marginalización del imperio, pues se quedaban sin empleo. El problema ahí no era la falta de capacidad de la gente. Claro, el problema era la holgazanería voluntaria. Exacto. Eran individuos que básicamente decían, bueno, como Jesús ya viene la próxima semana, mi trabajo terrenal no tiene ningún sentido. Así que ustedes, los que sí siguen trabajando, tienen la obligación cristiana de mantenerme. O sea, un abuso total. Básicamente convirtieron el ocio en una postura teológica parasitaria, y el ocio siempre viene acompañado de efectos secundarios que son muy destructivos. Pablo identifica una evolución psicológica muy aguda en estas personas. Él dice que los que no trabajan con sus manos, inevitablemente empiezan a trabajar con la lengua. Ah, qué buena frase. El texto griego usa un juego de palabras maravilloso para describirlos. Podría traducirse como personas que no están ocupadas en sus propios negocios, sino que están sobreocupadas en los negocios de los demás, los famosos entremetidos. Es que esto es la naturaleza humana en su máxima expresión. Quien no tiene un propósito constructivo en el que gastar su energía física o intelectual, inevitablemente buscará un estímulo en otra parte. Y lamentablemente ese estímulo suele ser el drama ajeno. Es que la mente necesita actividad. Al estar ociosos, todas estas personas empezaron a fiscalizar las vidas privadas de sus vecinos. A meterse donde no los llamaban.
a generar chismes, a criticar las decisiones ajenas, a esparcir rumores. El ocio no solo estaba drenando los escasos recursos de comida que tenía la iglesia, estaba destruyendo el tejido social, la confianza y la paz interna de esa unidad que tenía que ser un muro de escudos. Sí, y creo que todos conocemos perfectamente este perfil en la vida moderna. Uy, sí. Es ese clásico compañero, digamos, en un trabajo de equipo en la universidad o en un proyecto corporativo, que nunca aporta un documento, nunca escribe una línea de código, pero de alguna manera tiene el tiempo y energía para opinar en cada reunión sobre lo mal que están trabajando los demás. El crítico experto que no hace nada. Ese mero, que critica la estrategia, se queja del formato, genera intriga en los pasillos de la oficina y al final del proyecto exige el mismo reconocimiento y la misma calificación que aquellos que se quedaron trabajando de madrugada. Es un comportamiento absolutamente tóxico. Y desmoraliza por completo al resto del equipo que sí está poniendo el hombro. Esa es la razón por la que las instrucciones de Pablo para solucionar este problema en particular resultan tan sumamente prácticas hoy en día. Sí, es muy aplicable. Las pautas que él establece son como 3 pilares para cualquier entorno laboral. El primero es cultivar la quietud, es decir, realizar tu labor sosegadamente sin convertirte en un epicentro de agitación o drama en tu entorno. Y el segundo pilar es ganarse el propio pan, porque hay una dignidad inherente en usar las capacidades personales de uno para sostenerse. Y lo más importante, como subrayan los analistas históricos que revisamos, esto ganaba el respeto de los de afuera. Totalmente. O sea, en una ciudad romana que sospechaba enormemente de ellos, ver a los cristianos ser artesanos confiables, comerciantes honestos y trabajadores diligentes era la mejor defensa posible contra cualquier acusación de sedición. El testimonio hablaba por sí solo. Y el tercer pilar es un espaldarazo de empatía pura para los que sí estaban haciendo las cosas bien. Les dice, no os canséis de hacer el bien. Porque, seamos realistas, la realidad es que ver a otros aprovecharse del sistema genera un desgaste emocional inmenso. Uno se frustra rápido. Pablo les asegura que la excelencia sigue teniendo valor ante los ojos de Dios, incluso si están completamente rodeados de mediocridad. Pero, y aquí viene lo duro, a pesar de sus consejos, siempre llega un momento donde la diplomacia falla. Así es. Y ahí es donde entra el concepto de la disciplina eclesiástica, que es, honestamente, quizá la parte más controvertida del texto para nosotros hoy. La instrucción es que si alguien desobedece obstinadamente, la comunidad debe señalarlo y apartarse de él, hacerle un vacío social, para que se avergüence. Palabras muy fuertes. Sí, y luego añade que no deben tratarlo como enemigo, sino amonestarlo como a un hermano. Pero aquí yo quiero hacer una pausa y plantear un fuerte escepticismo, que creo que muchos en la audiencia podrían compartir. A ver, dime. Vivimos en una era cultural que ha elevado la empatía incondicional y la inclusión al nivel de virtudes absolutas. Sin duda. Entonces, la idea de señalar a un miembro del grupo, aislarlo intencionalmente y buscar activamente que sienta vergüenza, eso hoy suena a tiranía psicológica o literal a la cultura de la cancelación. ¿Acaso esto no contradice directamente la esencia fundamental del mensaje de amar al prójimo y perdonar 70 veces 7? Es una reacción completamente natural tener esa duda desde nuestra perspectiva cultural actual, pero requiere que profundicemos un poco en lo que realmente significa la empatía. Ok, te escucho. Tolerar o facilitar un comportamiento que está destruyendo activamente la vida de una persona y de paso erosionando a toda su comunidad, eso no es empatía, es negligencia pura y simple. Aquí es donde los eruditos teológicos introducen un concepto fascinante, que es el del amor riguroso. ¿Amor riguroso? Suena a un oxímoron, ¿no? ¿Como a agua seca? Puede parecerlo de entrada, sí. Pero pensemos en una analogía médica. Imaginemos a un paciente que llega a la sala de urgencias con un hombro severamente dislocado. El hueso está completamente fuera de su lugar. ¡Au! Solo de pensarlo duele. Ahora, si el médico, por una supuesta empatía, decide no tocar al paciente porque sabe que acomodar el hueso le causará dolor y lo hará gritar, ¿cuál será el resultado? Pues que el hueso sanará de forma incorrecta. Exacto, causando un daño permanente y paralizando el brazo de por vida. El médico verdadero, el que de verdad se preocupa, tiene que ejercer una fuerza brusca y dolorosa en ese momento. Y no lo hace porque odia al paciente, sino precisamente porque quiere sanarlo. ¡Wow! Esa analogía cambia el enfoque por completo. O sea,
Entonces, este vacío social o esta vergüenza de la que habla Pablo actúa básicamente como ese tirón doloroso del médico. Es un choque terapéutico. Exactamente. Es la mejor forma de verlo. El objetivo de este aislamiento temporal jamás es la venganza ni el castigo retributivo, o la humillación por el simple hecho de destruir la autoestima de alguien. No es crueldad por crueldad. No, para nada. El objetivo final, y de hecho el único objetivo legítimo aquí, es la restauración. Se busca que el individuo sienta el peso real y las consecuencias prácticas de sus acciones, que despierte de ese engaño teológico del fin del mundo, se arrepienta y finalmente pueda reintegrarse a la falange como un soldado útil y un hermano sano. Claro. Por eso la instrucción cierra recordando específicamente que no es un enemigo, es familia. Ese es el corazón del asunto. Un balance extremadamente difícil de lograr en la práctica, sin duda, pero con una lógica interna impecable cuando lo ves así. Y creo que este corazón pastoral, esta intención profunda de sanar y no de destruir, queda totalmente en evidencia en la forma en que se cierra la carta. Es hermoso ese final. Sí, los últimos versículos son como, digamos, como un bálsamo después de una cirugía mayor. ¿Lo son? ¿La verdad? En el versículo 16, la oración de Pablo es que el Señor de paz les conceda paz siempre y en toda circunstancia. Lo cual, si lo analizas, es una promesa radical. ¿Por qué radical? Porque la paz genuina de la que habla no está condicionada a que la ciudad deje de perseguirlos o a que mágicamente no haya conflictos en la oficina. Es un estado interno provisto por una presencia externa que no cambia. Y luego está el detalle fascinante de la firma, porque Pablo toma la pluma del escriba y escribe la despedida de su propio puño y letra. Un detalle de seguridad muy astuto. Sí, funcionaba literal como una marca de agua de seguridad, un certificado de autenticidad frente a cualquier intento futuro de falsificación que, pues, intentara volver a sembrar el pánico sobre el fin del mundo. Y con esa misma pluma redacta la bendición final, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y fíjate que hay un detalle en los análisis de los comentaristas que me dejó pensando profundamente sobre esa frase final. Subrayan una palabra que parece minúscula pero que es de un peso incalculable, la palabra todos. Es verdad. O sea, después de capítulos enteros hablando de conspiraciones, de turbas violentas y después de tener que ordenar una disciplina súper severa contra los soldados que rompieron filas, contra los ociosos y los chismosos tóxicos, la extensión de la gracia los incluye a todos. A todos y cada uno. Nadie, ni siquiera el infractor que está siendo disciplinado en ese momento, queda excluido de este abrazo espiritual y del deseo de restauración. Es el cierre perfecto, la verdad. La gracia y la paz actúan como, digamos, los sujetalibros que mantienen unida toda esta experiencia humana tan caótica. Y demuestra que la disciplina y el amor no son para nada fuerzas opuestas, sino herramientas complementarias que están operando bajo esa misma gracia. Llegando ya al final de este recorrido, el gran resumen de toda esta exploración histórica y exegética creo que queda bastante claro. La verdadera profundidad espiritual jamás debe utilizarse como una carta de inmunidad para evadir la realidad material. Es exactamente lo contrario, de hecho. Sí, esa conexión superior debería ser el combustible inagotable que impulse a alguien a ser el ciudadano más responsable, el trabajador más diligente y, bueno, el miembro de la comunidad más solidario. Pensar en la eternidad debería garantizar un trabajo de muchísima calidad en el presente. Es la integración total de la persona. Mirar al futuro no te exime de arar la tierra hoy. Y para cerrar este análisis a fondo, hay un pensamiento altamente provocativo que surge entre líneas al revisar todas estas discusiones sobre la ética laboral. Y quiero dejarlo para la audiencia. A menudo, las narrativas se centran en los grandes colapsos morales o las crisis existenciales masivas que destruyen el prestigio o el testimonio de una persona. Pero rara vez, y lo digo por experiencia, rara vez nos detenemos a pensar en los pequeños compromisos, esas concesiones minúsculas de la rutina. Esas áreas grises donde nos acostumbramos a operar lo más cerca posible de la mediocridad sin cruzar técnicamente la línea de la negligencia total. Justamente eso. Si asumimos la premisa de que el trabajo diario, las responsabilidades mundanas y la interacción con los colegas son,
digamos, la vitrina principal a través de la cual el mundo exterior evalúa nuestras convicciones más profundas, ¿qué mensaje se está enviando realmente en los detalles más triviales? Es una pregunta muy dura. Sí, o sea, ¿qué revela sobre un estado espiritual profundo tener un historial constante de llegar tarde, o incumplir plazos de entrega vitales, o mantener un espacio de trabajo crónicamente caótico? O, peor aún, participar con una sonrisa cómplice en la destrucción de la reputación de otro colega en el pasillo de la oficina. Te deja pensando, sin duda. Es una reflexión que incomoda, porque desafía frontalmente la idea de que podemos ser gigantes espirituales los domingos y trabajadores absolutamente insoportables los lunes. Si esta carta del primer siglo sigue teniendo vigencia, sugiere que la prueba irrefutable de una fe extraordinaria y genuina no se halla en experiencias místicas incomparables. No, se halla en lo cotidiano. Exacto. Se encuentra en el nivel de excelencia, de honestidad y de quietud con la que se ejecutan las tareas más repetitivas, invisibles y aburridas de cada semana. Es un reto gigantesco. Es un desafío monumental para ponderar y asimilar justo antes de cruzar la puerta de la oficina o, digamos, de encender la computadora en la próxima jornada laboral. Todo parece indicar que cualquier noción de espiritualidad que intente flotar en las nubes está incompleta hasta que finalmente aterriza con todo su peso justo en medio del teclado,